va a terminar mal. Si no hacemos algo para que eso, obviamente, retorne o vuelva a ser mejor. Entonces el objetivo es generar el miedo, la urgencia, invalidar obviamente las soluciones como tan incrementales, y en este caso lo único que puede llegar a servir es un reseteo. Es decir, tenemos que volver a comenzar. Tenemos que quitar todas esas cosas que el gobierno o las diferentes instituciones puso y retornar a aquellas cosas que nos estaban funcionando hasta cierto momento. Entonces, ahí es donde aparece pues, la imagen de los gigantes de hielo. Entonces, en este caso es importante tener en cuenta que pues, son los agentes del caos. Son aquellos que se van a encargar de mandar todo popularmente al carajo. Y que obviamente van a convertir esto en un escenario de crisis total. Y por supuesto van a ser ellos también los que van a acabar pues, poniendo el punto de quiebre, un punto de no retorno. Y esa crisis pues obviamente va a ser, sin duda, pues ya llamada a actuar. Entonces, en este caso, pasamos, digamos, a otro concepto importante que es el Big Grid. El Big Grid es principalmente la desaparición del viejo orden, es decir, Odín, Thor y todos los Aesir van a desaparecer. Lo único que va a quedar, pues obviamente van a ser los dioses anteriores a ellos, los dioses que le dieron origen. Algo muy similar a lo que de pronto veíamos con Cronos, que es el padre del tiempo, lo que hablábamos, bueno, lo que hablaban ustedes acá. Pues en el caso del Ragnarok, bueno, en el caso de esa mitología griega, pues va a desaparecer, pero en el caso del Ragnarok, él va a volver a retornar, porque necesitan volverle a dar origen a ese poder, a ese escenario. Por supuesto, ahí también hay unas, digamos, unas relaciones directas, pues también obviamente con los seres humanos, y pues van a quedar todos seres humanos después de todo ese caos que va a permitir que vuelva a retornar o que vuelva otra vez a empezar el mundo tal cual como lo conocíamos. Entonces acá la política, en realidad, la elección se enmarca como la batalla final. Es ahora o nunca el destino de la nación. Entonces se pone en juego el destino de la nación, es decir, pues el país tiene que dar un giro importante para poder retornar y poder hacer las cosas de mejor manera. El resultado es una polarización extrema. Se les hace conocido es este momento en el que nos encontramos, y probablemente cuando nos acerquemos más a las horas de las elecciones, más polarizado vamos a ser. Ahí yo quisiera también hacer un poco énfasis en el hecho de que la misma polarización se convierte en un escenario para la violencia extrema. Quizás hemos visto en estos días cosas que pues, nos han llamado la atención en relación a esa violencia y cómo esa se relaciona también con el caos. Quiero decir, quiero irme, digamos, más allá del tema, pero en ocasiones hay, por supuesto, posiciones políticas en las que se habla de un posible complot, ¿cierto? Muchas veces desde el mismo poder institucional, es decir, desde el gobierno en este caso. Entonces lo que dicen es, pues, o sea, lo que están haciendo, todos estos carros bombas, todos estos secuestros, lo están haciendo para que el poder que nosotros tenemos en este momento retorne o recaiga otra vez en las manos de las personas que lo tenían antes. Entonces, en ese caso, la polarización pues tiene un sentido particular, y ese sentido recae en el hecho de pues está utilizando también como una arma política, ¿cierto? Es decir, que se está utilizando en detrimento de los que en este momento quieren mejor. Y en ese caso, pues digamos que ahí lo podemos expandir para muchos lugares en realidad de la región. Si lo vemos, por ejemplo, con Milei, que también es un caso fundamental dentro de la historia argentina. Milei también utilizó esta misma retórica de, pues sí, de polarización. Como diríamos, divide y vence. Entonces, parte de lo que es esta división, esa polarización de la ciudadanía, es principalmente para lograr retornar a ese paraíso que se perdió por las decisiones o las medidas o las políticas públicas que tomaron estos gobiernos que en este momento están a la cabeza. Y
Para eso, pues la promesa es precisamente Himmler, como el paraíso, ¿cierto? Como volver a retornar precisamente a ese momento de inicio de nuestra sociedad, donde solamente dos seres humanos pues llegan a sobrevivir a ese caos total, ¿cierto? Y que ni siquiera los dioses, siendo dioses, sobreviven. Entonces, ese paraíso, en este caso, para hacer la comparación con el mito, el renacimiento, un mundo nuevo y purificado por fuego y agua, repoblado por Liv y Liv Razir, ¿cierto? Los dos seres humanos que van a quedar en este caso. Para el caso de la política, la promesa de refundación es drenar el pantano, barrer a los corruptos e empezar de cero. Esta partecita, barrer de los corruptos, creo que es fundamental para entender un poco lo que es la política. Y en ese sentido, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, donde quiera que veamos en realidad la democracia, pues la democracia funciona también con ese sitio. Necesitamos elegir aquel proyecto que nos permita retornar a lo que estaba bien antes, ¿cierto? Y ahí podemos sacar muchas cosas, los viejos valores, ¿cierto? La familia tradicional, por supuesto, el hecho de, por ejemplo, las mismas instituciones y cómo esas instituciones pues deben retornar a ser lo que debían ser. Entonces, en este caso, ¿cuál es la paradoja? El reinicio, aunque como objetivo real es volver a una edad de oro, en realidad lo que se está pensando pues es también un pasado idealizado. ¿Listo? ¿Listo? Entonces ahí tenemos la dicotomía de nuestras decisiones. Es decir, Nietzsche habla del ciclo como destino. En este caso, y lo va a leer, la aceptación de la repetición de la vida. Muchas cosas se repiten, muchas cosas nos pasan de manera recurrente, ¿cierto? A veces, recurrentemente, caemos en relaciones tóxicas. A veces, por supuesto, también caemos en trabajos tóxicos. O en muchas ocasiones, caemos también en gobiernos que, por supuesto, hacen de la política y del poder el uso de esta, hacen del uso de esta, de la política y del poder, pues su arma para poder mantenerse, ¿cierto? Y hacer que esto, pues obviamente, sea como ellos quieren que sea. Entonces, la aceptación de la repetición de la vida en política se usa como advertencia. Esta crisis ya la hemos vivido y volverá si no actuamos. Se debe superar el sitio. Y en el caso de IAD, el ciclo como anhelo. El deseo de abolir el tiempo histórico, en este caso un tiempo corrupto, y regresar al hilo templo, es decir, a la edad de oro. El Ragnarok entonces se vuelve el mecanismo deseable para lograr este retorno. Entonces, esta es nuestra dicotomía en particular. Sin embargo, obviamente, en este caso, pues, ¿quién va a ser el que se va a encargar de hacer esto? Por supuesto, siempre va a existir el líder que va a ser capaz de volver este país o cualquier otro territorio grande de nuevo, ¿cierto? MAGA, Make America Great Again, ¿cierto? Y en parte, pues ese inicialismo pues recae en el hecho de que en realidad lo que se está buscando es retornar a aquello que estaba bien antes de que ellos llegaran al poder. Ellos no sabemos quiénes son. En realidad no hay una definición exacta para decir quiénes son ellos en particular. El enemigo se crea de la nada. Pueden ser los gigantes de hielo, puede ser Loki, puede ser Fenrir, puede ser cualquiera en este caso del escenario político. Los salvadores entonces en este caso no rinden cuentas. Y si lo vemos, pues Trump con una serie de acusaciones, ¿cierto? En este caso con el sustrato de algunos documentos súper importantes del FBI. A pesar de eso, para él no era importante eso. Y para muchos de sus seguidores, pues si lo ven en particular, pues tampoco fue importante, porque ganó, ¿cierto? Entonces, esto en este caso es principal y fundamental en el tema del mesianismo, y es al líder o al Mesías no se le cuestiona, simplemente se le ve. Y la crítica legítima, la prensa y los contrapesos institucionales no son vistos entonces como democracia, sino como traidores. Entonces son elogios o ataques de los gigantes que impiden el renacimiento, ¿cierto?
Entonces toda la prensa que estaba en contra de Trump, no, pues es que ellos están traicionando la patria, y así la gente lo creyó. Listo. Y, por supuesto, entonces llegamos a esta parte que es principalmente la erosión de logos y el ciclo como tal del cinismo. Empiezo primero por esta parte. Entonces, la promesa del Himmler en realidad nunca llega, ¿cierto? Trump dijo que íbamos a proteger obviamente la industria norteamericana, pero hace 2 semanas estaba negociando con los chinos en relación a, no nos vamos a devolver un momentico, porque lo que necesitamos es que las empresas y la mano de obra barata en otros lugares del mundo se mantengan, de tal manera que nuestras empresas puedan mantener todavía sus privilegios en relación a su crecimiento industrial. Es sencillo, hay que proteger obviamente la industria, pero sin renunciar a la mano de obra de otros países para pagarla de manera mucho más económica. Entonces, muchos americanos en este momento dicen, hombre, si nos prometieron, digamos, ríos de miel y leche en este país, ¿qué está pasando? ¿Por qué, digamos, ese escenario no está sucediendo? Pero vuelvo y repito, recuerden, al líder o al Mesías no se le critica, se le venera. Entonces, se convierte en el viejo orden, es decir, vuelve otra vez a empezar. Si ustedes se dan cuenta, hoy en día, aquellos que apoyaron a Trump, uno de ustedes habló de Elon Musk, pues es uno también de los principales detractores al poco tiempo después de que sus políticas económicas no estuviesen sirviendo para el tema de Tesla, ¿cierto? Entonces, pero usted cómo me va a traicionar, pero ¿qué es esto? Pues claro, inmediatamente cambió su posición e inmediatamente dijo, yo ya eso ya no le voy, ¿cierto? Porque usted está haciendo todo lo contrario y nos está afectando a la industria norteamericana más de lo que en realidad dijo que la iba a proteger. Y este personaje, este Mesías, se convierte de nuevo en ese personaje del caos que permite otra vez ese eterno retorno. Entonces alimenta la decepción y preparando el terreno para el siguiente Ragnarok. Nuestro Ragnarok son las elecciones. Es ahí donde castigamos o, pues obviamente, premiamos. El mitos, la batalla existencial, hace que el logos, el debate racional sobre políticas públicas, parezca trivial, aburrido e incluso sospechoso. Es decir, vamos a ver en nuestro escenario, por supuesto en el escenario de Estados Unidos, donde van a salir infinidad de cosas que no tienen relación directa con la política, sino muchos señalamientos distintos. Y para finalizar, y estas son mis conclusiones, pues el discurso entonces de crisis es un performance mítico. En realidad no es un diagnóstico real, sino es un diagnóstico basado en la realidad. Usa el arquetipo del Ragnarok, es decir, el Big Winter, la crisis, el Jotnar, el enemigo, el Vigrid, elección, y el Himmler que se convierte en la promesa. El motor como tal entonces de esas discusiones políticas es el eterno retorno, la promesa de un renacimiento que pues obviamente pues puede que llegue, pero puede que en este caso no. Y pues ahí es donde, pues lo repito, pues serán las urnas donde se decidirá. Y esta es la última conclusión, creo que la más valiosa, por eso está allí, y es en realidad de lo que se trata y de lo que se va a tratar en este caso, y por supuesto es también un poco extensivo para ustedes, es fijémonos más en el logos, es decir, en lo racional que podamos ser en relación a lo político, a pesar de que la política también tiene mucho pasional, y tratemos de que el mito se convierta en algo secundario. Seamos conscientes, digamos, de la necesidad que existe de que pues, en un país como Colombia, pues necesitemos, y bueno, y en realidad en cualquier lugar, pues necesitemos el bienestar colectivo de todas las personas. Y esto pues va más allá, obviamente, como algunos de ustedes también mencionaron, más de cualquier color político o cualquier tendencia. En realidad de lo que se trata es que haya políticas públicas que sirvan para el bienestar general. Y por supuesto, que permitan que todos pues, desarrollen las capacidades y potencialidades que tienen como ciudadanos. Sobre todo, y en mi caso en particular, pues yo considero muy importante el tema de la educación. Y para mí en sí, pues me parece que fortalecer esta parte sería esencial para que los problemas como los de la tierra, muchos de los que ustedes han mencionado también acá, pues se solucionen, para que haya acceso también a derechos básicos, la salud, ¿cierto? Y pues que eso permita realmente que todos nos sintamos
bien, ¿cierto? Y no solamente por sentirnos bien, sino también para que este país pues, sea un país que se desarrolle, que tenga paz, paz total, ¿cierto? Pero no basado solamente en las negociaciones. Hablar es muy bonito, pero en realidad de lo que se trata es que haya acciones concretas, es decir, políticas públicas que nos ayuden a todos pues, tener un país mejor. Gracias.